Hola, hola, amantes del chisme y bienvenidos una vez más a este canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para sumergirnos en un mar de drama y de explosiones. Sí, porque hoy tenemos un tema candente, un escándalo que sacude el mundo de las telenovelas turcas y que involucra a dos de sus estrellas más queridas y polémicas, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque la verdad es que la cosa se puso fea. Y cuando digo fea, me refiero a muy fea. Hoy vamos a destapar la olla, a desmenuzar qué pasó, qué dijo Demet, porque se sintió mal, y sobre todo, qué fue lo que detonó este conflicto que honestamente nos dejó a todos con la boca abierta. ¿Están listos para descubrir la verdad? Prepárense para una historia llena de secretos, rencores y mucho, mucho drama. Y antes de que empecemos, ya saben, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así no se perderán nada del chisme. Y ahora sí, vamos con el chismecito. Todo comenzó como suele pasar en estos casos, con una historia de amor, un romance de telenovela, literalmente. Hablamos de la icónica serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador, o El Pájaro Madrugador. Para quienes no la conocen, esta serie turca fue un éxito rotundo, un fenómeno mundial. Y claro, como cualquier buena telenovela, tenía todos los ingredientes para el éxito. Una historia apasionada, personajes entrañables y por supuesto, una química explosiva entre sus protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. En la serie ellos interpretaban a Sanem y Can, una pareja que nos robó el corazón a todos. Su amor, sus peleas, sus reconciliaciones, todo era perfecto. La gente enloqueció con ellos, y no solo en la ficción. La química entre Demet y Can traspasó la pantalla y muchos fans comenzaron a especular sobre una relación real. Y bueno, ¿quién no lo haría? Eran la pareja perfecta. El mundo entero, o al menos sus fans, estaba enamorado de ellos. Y aquí es donde empieza el problema, porque aunque en la serie todo era color de rosa, en la vida real, las cosas tomaron un rumbo diferente. Se rumoreaba un romance y la verdad, las fotos, los vídeos y los comentarios apuntaban a una realidad. Sin embargo, la relación entre los actores, lejos de ser idílica, se convirtió en un campo de batalla lleno de tensiones, resentimientos y malas vibras. Para entender completamente la magnitud del conflicto, es crucial adentrarnos en los detalles que, aunque en su momento fueron solo murmullos, hoy en día, con el paso del tiempo y las declaraciones indirectas, han adquirido una claridad reveladora. La historia de Erkenci y la relación entre Demet y Can es un perfecto ejemplo de cómo la fantasía de la pantalla puede colisionar con la cruda realidad, dejando cicatrices que tardan en sanar. Asterisco asterisco el auge y la caída, un romance en la pantalla y fuera de ella asterisco asterisco. La serie Erkenci fue mucho más que una simple telenovela. Se convirtió en un fenómeno cultural. La trama, que giraba en torno a Sanem, una joven soñadora que aspiraba a ser escritora, y Can, un fotógrafo aventurero y carismático, cautivó a audiencias de todo el mundo. La historia de amor, llena de giros inesperados, malentendidos y reconciliaciones, era un imán para los espectadores. Pero lo que realmente encendió la chispa fue la química entre Demet Özdemir y Can Yaman. La conexión entre ellos era palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en pantalla, hacían creer a los fans que estaban viendo un amor genuino. Los foros de discusión, las redes sociales y los sitios de fans servían con especulaciones sobre una posible relación sentimental entre los actores. Las fotos juntos, las entrevistas donde se dedicaban miradas cómplices, y los comentarios de sus compañeros de elenco alimentaban las esperanzas de los seguidores. En ese momento, todo parecía perfecto. El éxito de la serie les brindó fama y reconocimiento internacional. Ambos actores se convirtieron en ídolos de masas, con millones de seguidores en todo el mundo. Las marcas se peleaban por contratarlos, y sus nombres estaban en boca de todos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fama y el éxito también pueden traer consigo sombras. Fue en ese momento álgido cuando la serie y la pareja protagonista estaban en la cima, cuando comenzaron a surgir los primeros rumores de discordia. Se hablaba de tensiones en el set, de desacuerdos creativos y de una relación que, lejos de ser idílica, se había vuelto tensa y conflictiva. Aunque en un principio estos rumores fueron minimizados, la realidad es que algo no estaba bien. Y los seguidores más observadores, aquellos que analizaban cada detalle, comenzaron a notar ciertos indicios. Asterisco asterisco la sombra de la dominación, rumores y acusaciones asterisco asterisco.
Uno de los aspectos más delicados de esta historia es la supuesta actitud dominante de Can Yaman hacia Demet Özdemir. Según los rumores, Can habría intentado controlarla. Imagen de Demet, sus proyectos profesionales e incluso aspectos de su vida personal. Esta supuesta intromisión, que habría ido más allá de lo profesional, habría generado un ambiente de incomodidad y resentimiento. Es importante destacar que estas son acusaciones y rumores que no han sido confirmados públicamente. Sin embargo, las indirectas de Demet, sus declaraciones sobre la independencia y el empoderamiento femenino, así como las filtraciones de personas cercanas a la producción, sugieren que hay algo de verdad en estas acusaciones. En el mundo del espectáculo, es común que existan dinámicas de poder y control. Las actrices, especialmente las mujeres jóvenes, a menudo se enfrentan a presiones y expectativas que no siempre son justas. Se espera que sean sumisas, que cumplan con los estereotipos y que, en ocasiones, permitan que los hombres tomen las riendas de sus carreras. Demet Özdemir, con su fuerte personalidad y su espíritu independiente, siempre ha demostrado ser una mujer que no se deja intimidar. Su actitud rebelde y su determinación por ser dueña de su propia vida habrían chocado frontalmente con la supuesta actitud dominante de Can Yaman. Esta incompatibilidad de personalidades habría sido uno de los detonantes del conflicto. *** La entrevista explosiva y las reacciones en cadena ***. El punto de inflexión, el momento en que la tensión latente explotó, fue la entrevista que Can Yaman concedió a un medio italiano. En esta entrevista, Can hizo comentarios que fueron interpretados como despectivos hacia Demet. Se habló de supuestas presiones, de una inmadurez por parte de ella, y hasta de que él era el que llevaba las riendas de la relación. Estos comentarios, que fueron filtrados a la prensa, causaron un gran revuelo. Los fans de Demet se indignaron y las redes sociales se incendiaron. La noticia se propagó rápidamente por todo el mundo, y el nombre de Can Yaman se convirtió en blanco de críticas y acusaciones. La reacción de Demet no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, la actriz publicó una serie de mensajes que, aunque no mencionaban directamente a Can, eran evidentes indirectas. Publicó frases sobre empoderamiento femenino, sobre la importancia de la autenticidad y sobre la necesidad de rodearse de personas que te valoren y te respeten. Estas publicaciones fueron interpretadas como una respuesta directa a los comentarios de Can. Además de las publicaciones en redes sociales, Demet también hizo declaraciones en entrevistas posteriores, donde habló sobre la importancia de la libertad, la independencia y la necesidad de romper con los estereotipos. Dijo frases como, «Yo soy dueña de mi vida y de mis decisiones», o «Nunca permitiré que nadie me diga qué hacer». Estas declaraciones, aunque no mencionaban a Can directamente, eran un claro mensaje para él. La estrategia de Demet de responder con sutileza y contundencia fue muy efectiva. En lugar de entrar en una confrontación directa, la actriz optó por utilizar sus plataformas para enviar un mensaje de empoderamiento y de defensa de su propia dignidad. Esta actitud, además de ganarse el apoyo de sus fans, demostró su fortaleza y su independencia. El dolor de la falta de respeto y la desvalorización ***. Lo que más hirió a Demet Özdemir fue la falta de respeto y la desvalorización de su trabajo. Sentir que alguien con quien compartiste un proyecto tan importante te minimiza públicamente, te devalúa y te trata como una persona inferior, es algo muy doloroso. Demet es una actriz talentosa con una trayectoria impecable. Ella no necesitaba que nadie la llevase de la mano. Ella, por sí sola, se había ganado su lugar en la industria. Y el hecho de que Can, aparentemente, intentara restarle valor a su trabajo y a su persona, fue lo que realmente la hirió. La falta de reconocimiento a su trabajo y a su esfuerzo, así como la supuesta intención de controlar su imagen y su carrera, generaron en Demet un sentimiento de profunda decepción y de traición a la confianza. La actriz, que siempre se ha caracterizado por ser una mujer fuerte e independiente, se sintió humillada y ofendida. El final de la serie y las consecuencias del conflicto ***. A pesar del éxito arrollador de Erkencikus, el ambiente en el set se volvió insostenible debido a las tensiones entre Demet y Can. Las peleas, los roces y el resentimiento entre ambos actores eran evidentes. Los fans, que antes eran los principales promotores de la serie, comenzaron a notar que algo no andaba bien. La relación entre los actores, que antes era un reclamo para ver la novela, se convirtió en un obstáculo. Los directores y productores tuvieron que lidiar con un ambiente tenso y poco propicio para el trabajo.
El final de la serie, aunque exitoso en términos de audiencia, estuvo marcado por la amargura y el desencanto. Después del final de Erkenci-Kuş, Demet y Can tomaron caminos separados. Aunque ambos continuaron cosechando éxitos en sus carreras, la relación entre ellos quedó rota. Los rumores de una posible reconciliación nunca se concretaron, y la posibilidad de volver a verlos juntos en la pantalla es prácticamente nula. *** El legado del conflicto y la importancia del empoderamiento femenino ***. El conflicto entre Demet Özdemir y Can Yaman dejó una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas. La historia de Erkenci-Kuş y la relación entre sus protagonistas se convirtió en un ejemplo de cómo la fama, el éxito y las dinámicas de poder pueden afectar las relaciones personales y profesionales. Este conflicto también puso de manifiesto la importancia del empoderamiento femenino en la industria del entretenimiento. Demet Özdemir, con su actitud valiente e independiente, demostró que las mujeres tienen derecho a ser dueñas de sus propias vidas y a no permitir que nadie las controle. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que la fama y el éxito no lo son todo. La dignidad, el respeto y la autenticidad son valores fundamentales que deben prevalecer en cualquier ámbito de la vida. *** Reflexiones finales y las lecciones aprendidas ***. En resumen, lo que Demet Özdemir sintió fue una profunda decepción. Fue la traición a la confianza, la falta de respeto, y la constatación de que a veces, el brillo de la fama puede cegar a las personas y convertirlas en seres egoístas y prepotentes. La historia de Demet y Can es un reflejo de las complejidades que se esconden detrás de las luces de la pantalla. Es una lección sobre la importancia de la autenticidad, el respeto y la dignidad en un mundo donde las apariencias pueden ser engañosas. Este conflicto, aunque doloroso para Demet, le sirvió para fortalecer su carácter y para reafirmar su compromiso con sus valores. Su actitud valiente y su determinación por ser fiel a sí misma la han convertido en un ejemplo para muchas mujeres. Y aunque la historia de Erkenci-Kuş llegó a su fin, el legado de Demet Özdemir y su lucha por la independencia y el empoderamiento femenino sigue vivo. Su historia nos recuerda que en el mundo del espectáculo y en la vida en general, es fundamental ser fieles a nosotros mismos y defender nuestros derechos. Es importante recordar que aunque este relato se basa en información pública y rumores, la verdad completa solo la conocen los involucrados. Sin embargo, la historia de Demet y Can es un reflejo de las complejidades que pueden surgir en el mundo del espectáculo y una llamada a la reflexión sobre la importancia del respeto, la dignidad y el empoderamiento femenino. Y bueno, hasta aquí el chisme por hoy. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Les sorprendió la actitud de Can Yaman? ¿Creen que Demet hizo bien en responder? ¿Creen que algún día ambos actores puedan hablar sobre esto abiertamente? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.